Imagina que estás solo, en una habitación oscura. No hay ruidos, no hay movimiento. Solo tú. Ahora piensa esto. ¿Y si el mundo a tu alrededor no existiera hasta que tú lo miras? No es ciencia ficción. No es una metáfora. Es una pregunta real que se hicieron los más grandes científicos del último siglo. Y no solo se la hicieron, encontraron algo. Algo que cambió para siempre nuestra forma de entender la realidad. La luz, la materia, el espacio, el tiempo. Nada es lo que parece. En este vídeo vamos a cruzar el umbral, a dejar atrás lo que creíamos cierto y entrar en un universo donde todo es incertidumbre, probabilidad y misterio. ¿Y si lo sólido no fuera más que una ilusión? ¿Y si el simple hecho de mirar alterara el mundo mismo? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no solo desafía las leyes de la física, desafía todo lo que creías saber sobre la realidad. Capítulo 1. El experimento que lo cambió todo. Cierra los ojos por un momento y vuelve a abrirlos. Mira a tu alrededor. Toca lo que tienes cerca. Escucha los sonidos que te rodean. Ahora pregúntate, ¿todo esto que percibes existe porque está ahí o porque tú lo estás percibiendo? Suena extraño, lo sé. Casi absurdo. Pero esta simple pregunta fue suficiente para sacudir los cimientos de la ciencia más sólida del siglo XX. Y la razón de ese temblor comienza con un experimento, uno que parece sencillo, pero que aún hoy sigue desafiando nuestra comprensión de la realidad. Se llama el experimento de la doble rendija, y aunque su nombre no diga mucho, su historia es tan poderosa como desconcertante. La idea original era bastante inocente. Imagina una lámina con dos pequeñas rendijas y detrás de ella una pantalla. Luego, se lanza una serie de partículas, como fotones o electrones, hacia las rendijas. ¿Qué esperas que ocurra? Fácil. Las partículas deberían pasar por una de las rendijas y formar dos acumulaciones detrás de ellas, como dos montoncitos, ¿verdad? Pero no fue eso lo que sucedió. Lo que apareció en la pantalla fue algo completamente diferente. Un patrón de interferencia, como el que se produce cuando dos ondas de agua se cruzan. Zonas donde las olas se refuerzan y otras donde se anulan. Pero, ¿cómo puede ser eso posible si estamos lanzando una sola partícula a la vez? Era como si la partícula, de alguna manera, se dividiera, pasara por ambas rendijas al mismo tiempo, y luego se encontrara consigo misma para interferir, como si supiera que existían dos caminos, y los hubiera recorrido simultáneamente. Un sinsentido total, hasta que se repitió el experimento una y otra vez, con el mismo resultado. Y fue entonces cuando surgió una idea que cambiaría todo. Lo que veíamos dependería no solo de lo que hacíamos, sino de si lo estábamos observando. Y si colocamos un detector para ver por cuál rendija pasa la partícula, pensaron algunos físicos. Eso resolvería el misterio. Y lo hicieron. Colocaron el detector. Y sí, el patrón de interferencia desapareció. Como por arte de magia, la partícula dejaba de comportarse como una onda y pasaba a comportarse como lo que siempre creímos que era, una bolita, una cosa sólida que solo puede pasar por un camino. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso ver algo lo cambia? Somos nosotros los que decidimos, sin saberlo, si algo es una partícula o una onda. Era una locura, pero era una locura medible, repetible, comprobable. Y fue en ese momento cuando la física clásica, la que construyó autopistas, aviones y satélites, ya no era suficiente. Habíamos abierto una puerta que no se podía cerrar.
una puerta que nos llevaba a un mundo oculto, extraño, impredecible, el mundo cuántico. Un mundo donde una partícula puede estar en dos lugares a la vez, donde lo que haces puede cambiar lo que es, y donde la realidad no parece ser tan sólida como pensábamos. Pero, ¿es todo esto verdad? ¿O hay algo que se nos escapaba? Para entenderlo, tenemos que seguir viajando, porque lo que le sucedía a la luz era apenas el comienzo. Lo más asombroso estaba por venir, y para eso tenemos que hablar de la materia. Capítulo 2. Luz, materia y la danza imposible. Hasta aquí, la luz se había convertido en el gran enigma. ¿Era una onda? ¿Era una partícula? ¿Era ambas cosas a la vez? Las evidencias eran tan contradictorias como fascinantes. Y si esto te parece confuso, espera, porque lo que vino después fue aún más inesperado. La historia comienza con un conflicto clásico entre dos gigantes de la física. Por un lado, Isaac Newton, que afirmaba que la luz estaba compuesta por pequeñas partículas. Por otro, Christian Huygens, que sostenía que la luz era una onda. Ambos tenían pruebas. Ambos eran brillantes. Ambos tenían razón, y al mismo tiempo no la tenían del todo. Durante más de un siglo, el modelo de Newton dominó la escena. Era lógico, intuitivo, pero a comienzos del siglo XIX, las cosas comenzaron a tambalearse. En 1804, el físico británico Thomas Young realizó una versión del experimento de la doble rendija. Su resultado fue contundente. La luz mostraba un patrón de interferencia. Era una onda. No cabía duda. Unos años después, en 1819, el físico francés François Arago reforzó esta idea con el famoso experimento del punto de Poisson. De nuevo, interferencias. De nuevo, comportamiento ondulatorio. La ciencia se rindió. La luz era una onda. Caso cerrado. ¿O no? Llegamos al siglo XX. El mundo había cambiado. Y un joven llamado Albert Einstein entra en escena con una idea tan poderosa como provocadora. En 1905, Einstein estudió el llamado efecto fotoeléctrico. La luz que golpea ciertos metales libera electrones, como si algo físico los empujara. Ese algo tenía que tener masa, energía concentrada. Tenía que ser una partícula. Einstein propuso entonces que la luz también podía comportarse como un conjunto de pequeños paquetes de energía, fotones. Y el experimento lo confirmaba. La onda había vuelto a ser partícula. Luego, en 1923, Arthur Compton observó cómo los rayos X cambiaban su trayectoria al chocar con electrones, como si fueran bolas de billar. Otra vez, evidencia sólida de que la luz era una partícula. El marcador ahora estaba empatado. 2 pruebas a favor de la teoría ondulatoria, 2 a favor de la teoría corpuscular. Y entonces la ciencia hizo algo revolucionario. Aceptó que ambas eran verdad al mismo tiempo. La luz no era una onda o una partícula. Era ambas cosas. Depende de cómo la mires. Depende de cómo la trates. Y justo cuando pensábamos que la cosa no podía complicarse más, llegó una idea aún más salvaje. ¿Y si no solo la luz tiene esta dualidad? ¿Y si la materia también? Aquí es donde aparece Louis de Broglie, un físico francés que, en 1924, formuló una hipótesis tan atrevida que parecía ciencia ficción. Si la luz, que creíamos inmaterial, puede comportarse como una partícula, entonces, ¿por qué no la materia, que creíamos sólida, podría comportarse como una onda? ¿Por qué no? Era una pregunta sencilla.
Pero su respuesta cambió la física para siempre. 3 años después, en 1927, los físicos Clinton, Davison y Lester Yerme probaron la hipótesis de de Broglie. Tomaron electrones, sí, materia tangible, y los lanzaron contra una superficie de níquel. ¿El resultado? Un patrón de interferencia, exactamente igual que con la luz. La materia era una onda. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que crees sólido. Es también una vibración, una probabilidad, una oscilación cuántica. Por un momento, imagina que estás mirando tus propias manos. Ahora piensa, lo que parece firme, compacto, indivisible, en realidad está formado por partículas que se comportan como ondas. No están realmente ahí, en un punto fijo. Están en todas partes posibles, hasta que alguien o algo las observa. Y es aquí donde la pregunta inicial resurge, más fuerte que nunca. ¿Qué es lo que convierte esa nube de posibilidades en una realidad concreta? ¿Es la observación? ¿Es la conciencia? ¿Es simplemente una ilusión muy bien construida? La ciencia tenía una pista, pero no era definitiva. Lo cierto es que la dualidad ya no era un misterio solo de la luz, era un rasgo universal. La realidad misma estaba teñida de ambigüedad. Lo que veíamos como fijo, ahora era dinámico. Lo que creíamos entender, se deshacía entre nuestras manos. Pero si la materia puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos objetos cotidianos, una taza, una silla, un coche, vibrar como ondas? Esa es la pregunta que nos lleva directo al próximo capítulo, y su respuesta te va a dejar sin aliento. Capítulo 3. La paradoja del observador. Ahora que sabemos que tanto la luz como la materia pueden comportarse como ondas y también como partículas, surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué determina cuándo se comportan como una cosa o como la otra? Esa pregunta llevó a los físicos a uno de los debates más desconcertantes de la historia. Y la respuesta que encontraron fue aún más difícil de aceptar. El acto de observar puede cambiar lo observado. Sí, has oído bien. El simple hecho de mirar, de medir, de registrar, puede alterar el comportamiento de una partícula. Volvamos por un instante al experimento de la doble rendija. Cuando no observamos que rendija atraviesa la partícula, vemos un patrón de interferencia. Pero cuando colocamos un detector, cuando intentamos espiar el camino que toma, el patrón desaparece. Ya no hay ondas, solo partículas. Esto llevó a muchos a una conclusión explosiva. El observador colapsa la realidad. Pero espera, ¿quién o qué es ese observador? ¿Un ser humano? ¿Un aparato de medición? ¿Una conciencia? ¿Hace falta tener ojos y cerebro para que algo exista? Fue en ese terreno movedizo donde surgió la famosa interpretación de Copenhague, formulada en los años 20 por Niels Bohr y Werner Heisenberg. Según esta interpretación, antes de ser observadas, las partículas existen en una especie de nube de posibilidades. No están en un lugar concreto. No tienen un valor definido. Existen en un estado de superposición. Solo cuando las medimos, cuando interactuamos con ellas de alguna manera, esa superposición colapsa y la partícula adopta una forma concreta, una posición, una velocidad, una identidad. Bohr y Heisenberg no decían que la conciencia humana creara la realidad, pero tampoco podían explicar del todo qué era lo que hacía colapsar esa nube cuántica en algo tangible. Y fue en esa ambigüedad donde la imaginación voló. Filosofías orientales,
Corrientes espirituales, libros de autoayuda e incluso algunos pseudocientíficos se lanzaron sobre esta idea como si fuera oro puro. El universo solo existe cuando tú lo observas, decían. Tu mente crea la realidad, afirmaban otros. Sin ti, nada es real. Y aunque suena místico, profundo y tentador, esto no es lo que realmente decía la física cuántica. De hecho, uno de los más grandes físicos de todos los tiempos, Albert Einstein, se opuso con fuerza a estas interpretaciones. En una famosa discusión con Bohr, Einstein lanzó una frase que quedó para la historia. ¿De verdad crees que la luna no está allí cuando nadie la está mirando? Para Einstein, algo no podía depender del acto de observar. La realidad debía existir por sí misma, independientemente de que alguien la mirara o no. Pero el problema era que los experimentos no le daban la razón. Una y otra vez, los datos mostraban que el resultado de un experimento podía cambiar dependiendo de cómo y cuándo se midiera. Y sin embargo, algo no encajaba. Algo estaba siendo malinterpretado. Muchos confundieron el concepto de medición con el de consciencia. Pero en física, observar no significa mirar con los ojos, ni pensar sobre algo. Observar es interactuar. Hacer que un sistema cuántico entre en contacto con otro sistema, que lo afecte, que lo perturbe. Un detector no necesita tener ojos ni emociones. Basta con que intercambie información, con que toque, interfiera o incluso solo esté ahí para recibir. Lo que colapsa la superposición no es la mente humana, sino el contacto físico, la interacción energética, aunque sea mínima. Entonces, ¿de dónde vino toda esta confusión? ¿Fue realmente culpa de Bohr y Heisenberg? No exactamente. Ellos estaban explorando un terreno desconocido, sin herramientas suficientes, sin la tecnología que hoy tenemos. Lo que interpretaron fue lo mejor que pudieron hacer en su época. Pero había algo más, algo que explicaría todo esto sin apelar a la conciencia, ni a lo místico, ni a ningún tipo de magia. Una explicación que pondría cada pieza en su lugar. Y esa explicación tiene nombre, de coherencia cuántica, y es precisamente allí donde nos dirigimos ahora. Capítulo 4. La gran confusión. ¿Conciencia crea realidad? Cuando escuchamos que el observador colapsa la realidad, muchas personas, incluso algunas muy inteligentes, cometen el mismo error. Confunden al observador con la mente, con la conciencia. Y entonces, de ahí surgen frases que suenan poéticas, sí, pero que no tienen sustento científico. El universo no existe hasta que tú lo miras. Tu conciencia crea el mundo. Somos los arquitectos de la realidad. Estas ideas han alimentado libros, documentales y una cantidad infinita de vídeos que, bajo la bandera de la cuántica, repiten una y otra vez lo mismo, que el mundo es una ilusión fabricada por nuestra mente. Pero, ¿qué tan cierto es eso? La respuesta corta es, no lo es. Y la larga es mucho más fascinante de lo que imaginas. Para empezar, lo que llamamos colapso de la función de onda, esa transición de una nube de posibilidades a una realidad concreta, no requiere que haya una mente consciente presente. No hace falta un cerebro. No hace falta una intención. No hace falta un yo. Lo único que se necesita es interacción física. Cuando una partícula cuántica, que existe en múltiples estados a la vez, interactúa con cualquier otro sistema, sea un detector, un átomo, una molécula o una pared, su superposición se rompe, colapsa,
y se vuelve una cosa definida. Eso es todo. Ni almas, ni espíritus, ni mentes que moldean la materia. Lo que ocurre es una transición física, natural, predecible. Pero entonces, ¿por qué tanta gente insiste en esa idea de que tú creas la realidad? Porque hubo un vacío, un punto ciego. Durante décadas, los físicos sabían que pasaba, pero no sabían por qué pasaba. La teoría matemática funcionaba. Las predicciones eran correctas, pero la interpretación estaba llena de ambigüedades. Y donde la ciencia duda, la pseudociencia se infiltra. Fue así como términos como observador, colapso y función de onda comenzaron a mezclarse con ideas filosóficas, religiosas o espirituales. No porque los físicos lo dijeran, sino porque otros se apropiaron de esas palabras y las reinterpretaron a su gusto. Y claro, todos queremos sentirnos especiales. Pensar que nuestra mente tiene el poder de crear el universo suena reconfortante. Nos da sentido, propósito, poder. Pero la verdad es otra, y no por eso es menos asombrosa. La física cuántica no dice que tú creas la realidad. Dice algo mucho más poderoso, que la realidad, en su núcleo más profundo, es una red de probabilidades, y que lo que la define es la interacción, el roce, el choque, la conexión entre sistemas. Y esa idea, lejos de disminuirnos, nos recuerda algo esencial. Todo está conectado, lo grande y lo pequeño, lo visible y lo invisible, lo que observamos y lo que aún no hemos visto. Einstein tenía razón en algo. La luna no desaparece cuando no la miras. Pero también tenía razón Bohr, cuando decía que lo que medimos cambia lo que hay. Ambos veían partes de una verdad más grande. Una verdad que por fin comenzamos a entender. Porque lo que parecía una magia incomprensible, poco a poco comenzó a revelarse como un fenómeno físico, preciso, lógico y absolutamente maravilloso. Y esa explicación es lo que veremos en el próximo capítulo. Vamos a descubrir, por fin, qué es lo que realmente colapsa la función de onda. Spoiler, no eres tú. Es algo mucho más elegante. Capítulo 5. La respuesta real, de coherencia cuántica. Durante años, los físicos se hacían la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué hace que una posibilidad se vuelva un hecho? ¿Qué transforma una partícula que podría estar en cualquier parte en algo que está justo aquí? Esa fue la gran interrogante de la física cuántica por casi un siglo. La idea del colapso de la función de onda se volvió un lugar común. Pero ese concepto era más un síntoma que una causa, un parche matemático, una forma de describir lo que se veía, sin realmente explicar por qué ocurría, hasta que llegó una nueva perspectiva, una idea que cambiaría las reglas del juego y despejaría años de confusión. Su nombre es de coherencia cuántica. Parece técnico, pero no te preocupes. Lo vamos a entender paso a paso. Primero, recordemos algo. En el mundo cuántico, las partículas no se comportan como pelotas sólidas. Se comportan como ondas de probabilidad. Eso significa que, hasta ser medidas, no están en un lugar definido, sino en muchos lugares a la vez. Ese estado se llama superposición. Pero en cuanto algo interactúa con esa partícula, un átomo, una molécula, el aire, cualquier entorno, su comportamiento cambia. Ya no vibra libremente. Ya no mantiene su coherencia, su orden, su sincronía. Su onda se rompe. Su estado se descompone y se convierte en algo concreto. Eso es la decoherencia cuántica. No es que la partícula elija un lugar.
es que la interacción con su entorno destruye su estado de superposición y lo fuerza a comportarse como una entidad definida. Es como si una sinfonía perfecta de posibilidades se interrumpiera por el ruido del mundo real. Y de esa sinfonía rota, solo queda una nota final, una posición, un resultado. Y aquí viene lo fascinante. Cuanto más complejo es el entorno, más rápida y completa es la decoherencia. Un electrón, solo en el vacío, puede mantenerse en superposición durante bastante tiempo. Pero una partícula rodeada de átomos, luz, vibraciones, pierde su coherencia casi al instante. Y eso explica por qué no vemos objetos grandes comportarse como ondas. Porque están demasiado conectados con su entorno. Su información se dispersa, se mezcla, se diluye, y la superposición desaparece antes siquiera de que podamos notarla. La decoherencia no es magia, no es filosofía, es una consecuencia matemática de la interacción entre sistemas. Y fue el físico alemán H. Dieter C., en 1970, quien formalizó esta idea y la llevó a experimentos concretos. Sus conclusiones fueron claras. El colapso de la función de onda no es una acción misteriosa causada por la mente. Es simplemente la pérdida de coherencia cuántica causada por el entorno. Piénsalo así. Cuando no se mide ni se interfiere, la partícula baila libre, como una ola perfecta. Pero al interactuar con otras cosas, esa danza se descoordina, como una coreografía arruinada por demasiados bailarines improvisados. Eso es la decoherencia. La pérdida del orden cuántico por culpa del caos clásico. Y lo más importante, esta idea no elimina la maravilla de la física cuántica, la vuelve aún más fascinante, porque nos muestra que la transición entre el mundo cuántico y el mundo real no es un salto mágico, sino un proceso continuo, natural y explicable. Y que, en cierto modo, el mundo que vemos es una versión endurecida, estabilizada, de un universo mucho más fluido y libre. Entender esto no solo nos libera de ideas equivocadas, nos conecta con la verdadera belleza del cosmos, porque lo que antes parecía místico, ahora se revela como una danza de interacciones, un equilibrio delicado entre orden y caos, entre lo invisible y lo inevitable. Y con esta nueva visión, nos acercamos a una de las preguntas más inquietantes del viaje. Si todo en el mundo cuántico vibra como onda, ¿por qué no vemos una pelota de tenis haciendo lo mismo? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Capítulo 6. ¿Por qué no ves una pelota de tenis como una onda? Ahora que sabemos que todas las partículas tienen una naturaleza ondulatoria, es natural que surja una duda. Si los electrones, los protones e incluso los átomos pueden comportarse como ondas, ¿por qué no vemos objetos grandes, como una pelota de tenis, hacer lo mismo? Es una pregunta brillante. Y la respuesta es una clase maestra de física, lógica y belleza. Empecemos por lo básico. Según la hipótesis de Lois de Broglie, todo objeto que tenga masa y velocidad también tiene una longitud de onda asociada. Eso incluye no solo partículas subatómicas, sino también objetos grandes. En otras palabras, una pelota de tenis también tiene una onda cuántica. Entonces, ¿qué la detiene? ¿Por qué no la vemos interferir consigo misma o atravesar dos caminos a la vez? La primera parte de la respuesta es técnica, pero sencilla. Su onda es increíblemente pequeña. La longitud de onda de cualquier objeto, según la fórmula de de Broglie, se calcula dividiendo una constante, la constante de Planck, por el producto de su masa y velocidad. Y aquí viene el dato impactante. Una pelota de tenis, con su masa cotidiana y velocidad normal,
Tiene una longitud de onda de alrededor de 1,0 superíndice 3 superíndice 3 metros. Eso es más pequeño que un protón. Muchísimo más pequeño. Tan pequeño que es, en la práctica, indetectable. Así que sí, la pelota tiene una onda, pero está comprimida hasta un punto donde ni siquiera los mejores instrumentos del mundo podrían notarla. Pero eso no es todo. La segunda razón es aún más poderosa, la de coherencia. Como vimos antes, los objetos grandes están compuestos por trillones y trillones de átomos, y cada uno de esos átomos está interactuando constantemente con su entorno: el aire, la temperatura, la luz, el suelo. Toda esa interacción rompe la coherencia de sus ondas. Imagínalo así. Cuando tienes un solo electrón, puedes mantener su onda bajo control. Pero cuando tienes 10 cuatrillones de partículas vibrando juntas, es prácticamente imposible que todas mantengan la misma frecuencia, el mismo ritmo, la misma sinfonía. Es como intentar que una multitud de 100.000 personas cante al unísono, sin desafinar ni una vez. Imposible. Esa falta de sincronización destruye la posibilidad de interferencia. Las ondas se cancelan entre sí, se dispersan, se convierten, a nuestros ojos, en algo sólido y estable. La pelota no es que haya perdido su naturaleza cuántica, es que su complejidad ha apagado su música cuántica. Y aquí aparece una metáfora preciosa. Todos los objetos del universo están hechos de pequeñas notas cuánticas. Pero cuando esas notas se mezclan con demasiados ruidos, se pierde la melodía. Lo que queda es la apariencia de solidez, de certeza, de realidad. Pero, ¿y si lográramos aislar completamente un objeto grande del entorno? ¿Y si enfriáramos sus átomos al punto de que apenas se movieran, de que no chocaran entre ellos ni con el mundo exterior? ¿Y si, de alguna forma, lográramos que todos sus componentes vibraran en perfecta sincronía? ¿Veríamos entonces una pelota comportarse como una onda? La respuesta, aunque sorprendente, es sí, en teoría. Y en la práctica, ya lo hemos logrado, con moléculas complejas. En los últimos años, físicos han conseguido hacer interferencia cuántica con moléculas gigantes, compuestas por cientos de átomos. Moléculas grandes, flotando en vacío, ultraenfriadas, protegidas de cualquier interacción externa. Y allí, en ese silencio absoluto, volvieron a cantar como ondas. Eso demuestra que la cuántica no desaparece en lo grande. Solo se oculta, escondida bajo capas de ruido, de choques, de interacciones, de entropía. Y aquí está la lección más poderosa de todas. El mundo clásico, el que vemos todos los días, no es un mundo distinto del cuántico. Es su resultado. Es la versión desenfocada, difusa y ruidosa de un universo infinitamente más preciso y sutil. Así que la próxima vez que veas una pelota de tenis rebotar, recuerda, detrás de ese movimiento simple, hay un universo entero de ondas, posibilidades y vibraciones, esperando el silencio suficiente para volver a brillar. Capítulo 7. Recoherencia y el futuro de la cuántica. Durante siglos, la ciencia ha sido un viaje de descubrimiento. Pero en el mundo cuántico no solo descubrimos, también aprendemos a reconstruir. Y así llegamos a uno de los avances más fascinantes y menos conocidos de la física moderna, la recoherencia cuántica. Sí, exactamente como suena. Si la decoherencia es el proceso que rompe el comportamiento ondulatorio de un sistema, la recoherencia es la posibilidad de volver a unir esa sinfonía cuántica.
de hacer que una partícula o incluso un conjunto de partículas vuelvan a vibrar en perfecta armonía. Es como si después de haber estropeado una canción, los instrumentos encontraran de nuevo su tono original, y la melodía resurgiera con toda su belleza. Durante décadas, esto fue solo un sueño, una idea teórica que parecía imposible de llevar a la práctica. Pero los avances tecnológicos del siglo XXI han abierto una nueva frontera. Hoy, en laboratorios ultracontrolados, científicos han conseguido aislar átomos, moléculas, incluso pequeños cristales. Los enfrían a temperaturas cercanas al cero absoluto, los protegen de la luz, del sonido, del aire. Y entonces, poco a poco, empiezan a sincronizar sus funciones de onda, a reconstituir ese comportamiento ondulatorio que parecía perdido. Es un proceso delicado, extremadamente técnico, pero funciona. Y lo que era puro caos vuelve a ser orden. Lo que era materia estable vuelve a vibrar como posibilidad. Esto no es solo un logro experimental, es una revelación filosófica. Significa que la frontera entre lo cuántico y lo clásico no es definitiva. No hay un muro infranqueable entre lo que puede ser y lo que ya es. Lo que hay es una danza, un equilibrio, una relación constante entre sistemas, entornos, energía e información. Y entender esa relación, dominarla, manipularla, es el futuro. Un futuro que ya empezó. Los ordenadores cuánticos, por ejemplo, funcionan precisamente en ese filo de la coherencia y la decoherencia. Son capaces de procesar información no como una serie de ceros y unos, sino como una superposición de todos los posibles estados. Y por eso, pueden resolver problemas que tomarían siglos a las computadoras clásicas, en solo segundos. La medicina cuántica, la criptografía, la simulación de nuevos materiales. Todo esto se basa en un principio simple pero transformador, que podemos aprender a escuchar el lenguaje del universo en su nivel más profundo. Y no solo escucharlo, sino hablarlo, porque lo cuántico ya no es un reino inalcanzable reservado para genios y ecuaciones imposibles. Hoy está siendo explorado, moldeado, utilizado. Y lo más emocionante es esto. Aún no hemos visto nada. La decoherencia nos enseñó por qué el mundo no parece cuántico. La recoherencia nos muestra que eso puede cambiar. Y ahora, estamos entrando en una era donde lo improbable es una herramienta, y lo invisible una ventana a lo posible. Así que no, la conciencia no crea la realidad, pero nuestra comprensión sí puede transformarla. Nuestra capacidad de observar, medir y controlar nos permite abrir puertas que antes ni siquiera sabíamos que existían. Y detrás de cada una de esas puertas, hay nuevas preguntas, nuevas posibilidades, y un universo aún más grande de lo que jamás imaginamos. Desenlace no es magia, es física. Y aquí estamos, después de recorrer el corazón del mundo cuántico, de cuestionar lo que vemos, de desmontar ideas cómodas, y de descubrir verdades más profundas que la ficción. Podemos decirlo con certeza. No es magia, es física. El universo no es una ilusión creada por nuestra mente. No necesita que lo mires para existir. Y no desaparece cuando cierras los ojos. Pero eso no lo hace menos misterioso, ni menos hermoso. Lo que descubrimos en este viaje es que la realidad, en su esencia más íntima, es un proceso. Un tejido de probabilidades, de vibraciones, de interacciones que se transforman constantemente. Y nosotros, tú, yo, todos, somos parte de ese tejido. No somos los creadores del universo, pero somos observadores privilegiados de su danza.
Un electrón vibra en miles de lugares al mismo tiempo, y al tocar el mundo, se vuelve algo definido. Un objeto, un punto, una certeza. Pero antes de eso, es pura posibilidad. Y quizás esa es la enseñanza más poderosa que la física cuántica nos regala. Que todo lo que parece firme, fijo, inamovible, en realidad está vibrando. Está esperando el momento justo para tomar forma. Eso no solo ocurre con las partículas, también con las ideas, con los sueños, con las decisiones. Tal vez, en cierto sentido, nuestras vidas también son una superposición de lo que podría ser. Y cada elección, cada acción, es una forma de colapsar la posibilidad y crear realidad, no desde la conciencia mágica, sino desde el conocimiento, desde el asombro, desde la comprensión de que el mundo es mucho más extraño y más bello de lo que jamás imaginamos. Así que la próxima vez que escuches que la cuántica dice que todo es una ilusión, sonríe y responde, no, todo es real, solo que no siempre se muestra hasta que el universo está listo para hacerlo. Y tú también. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te asombraste, si aprendiste, si sentiste algo, no olvides compartirlo y suscribirte, porque compartir conocimiento es la mejor forma de hacer que este mundo, poco a poco, se parezca más al que podría ser. Hasta la próxima, y como siempre, sigue aprendiendo, sigue cuestionando, y nunca, nunca dejes de asombrarte.